¿Qué tal nuestros oyentes, seguidores de Asiento Extra? Bienvenidos a una nueva edición. Muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de la radio y buenas noches en la repetición a través del canal 42, en el canal de Extra, del Grupo Extra, donde siempre se repite la edición de Asiento Extra con nuestros invitados cada noche. El tema de hoy, como si tuviéramos que identificarlo, ¿no? Allá al fondo está un hombre que identifica mucho ese sentimiento norteamericano, ese sentimiento de ser de los Estados Unidos, el señor amo, sin duda alguna para muchos, Bruce Springsteen, que nos acompaña por un tema fundamental durante todos estos días, entre otras cosas, porque ya muy pronto le vamos a anunciar cómo va a ser la transmisión de las elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo desde estos canales, a través de la radio, a través de la televisión, a través obviamente de nuestro periódico, del diario Extra, de todas las redes sociales. Estamos preparando una transmisión espectacular, realmente espectacular, 360, con enviados especiales, la entrevista obviamente con los costarricenses en los Estados Unidos y muchas cosas más que poco a poco les vamos a contar. Las elecciones en Estados Unidos que sin duda alguna nos llama a hacer una pregunta y a hacer una reflexión sobre cómo nos va a ir. Digo, cómo nos va a ir como Costa Rica y cómo nos va a ir como latinoamericanos. Gane quien gane. Si gana la señora Kamala Harris o gana el señor Donald Trump. ¿Con cuál de los dos nos va mejor como región? Pregunta que voy a plantearle a mis invitados de inmediato y darle la bienvenida. Obviamente esta tarde los invitados son Willy Lora, periodista, que es sin duda alguna un hombre que conoce muchísimo este tema político en los Estados Unidos. Trabajó en CNN en español tengo aquí más de 20 años, en CBS de Telenoticias, en Fox, ha contribuido en coberturas también de acontecimientos internacionales, en guerras, en Irak, en Afganistán. Ha sido además productor de muchos debates en los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre que conoce mucho de este tema político y el tema periodístico. Y para mí es un honor tenerlo además como con tertulia esta tarde, esta noche también, Willy Lora. Willy, qué bueno. Gracias por la invitación y esa presentación es impresionante, pero muy contento de estar aquí, de compartir el conocimiento y qué va a significar estas elecciones y sus resultados para una relación multilateral y bilateral con Costa Rica. Totalmente. De un amigo dijo, con esa presentación uno qué dice, ya no se ve cómo se presenta. Nada más, así. Y también un honor, y para mí un gran honor además, porque cada vez que compartimos estudios o compartimos entrevistas, tener al profesor Carlos Murillo, para mí es de esos placeres del periodismo, teniendo en cuenta su experiencia en relaciones internacionales, con énfasis en negocios internacionales de la Universidad Nacional, con doctorados en Gobierno y Política Pública de la UCR, director investigador del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Todavía profesor, ¿verdad? Todavía. Todavía está ahí. Catedrático, investigador, de todo. Profesor Carlos Murillo, qué bueno tenerlo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Henry, no, un placer. Y ya son muchos años, mejor no decimos cuántos años tenemos de conocernos e intercambiar en estos espacios de opinión, aunque teníamos rato de no vernos personalmente, solo por radio, sí. Por teléfono, pero un gusto y muy bien, con una agenda internacional, hoy centrada en Estados Unidos, pero una agenda internacional que ya no nos deja ni un espacio para descansar un rato. Sí, hace algunos días, profesor, hicimos un programa, este mismo programa Asiento Extra, escuchando frases de nuestros líderes latinoamericanos. Entonces escuchamos a Milei y escuchamos a Maduro y escuchamos al presidente Petro, una frase de Donald Trump, nuestros líderes, la forma y obviamente nuestro presidente, el presidente Chávez, de cómo se expresan hoy en día, la forma como se comunican con su gente, con sus seguidores y sus gobernados. Ya el discurso elegante, de palabras bonitas, rebuscadas en algunos casos, eso ya no. Hoy cuanto más, ¿qué será? Más confrontativo sea el discurso, como que genera más. Y es una coincidencia, incluyendo al señor Ortega de aquí al lado, que se ha visto por todos estos lados. O sea que hay tema que un día de esto vamos a abordar los dos otra vez. Claro,
Yo creo que ha cambiado mucho el discurso y sobre todo el tono diplomático. Y cito lo más reciente, la declaración del presidente mexicano y de la presidenta electa respecto a no querer invitar y romper con una tradición de que el rey de España asista al traspaso de poderes, cuando ha sido una práctica de décadas, no de este siglo, desde hace bastante tiempo, y el tono en que lo hace muestra ese cambio en el discurso y en el trato diplomático que estamos viendo alrededor. Como que ya perdimos las formas. Sin duda. Las formas. Bueno, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estaba leyendo para los dos invitados que se mantiene como una de las, hasta el momento, y esta mañana le contaba al profesor, estaba viendo el cuadro de encuestas que regularmente publica New York Times. Lo hace estado por estado. Y llama mucho la atención lo reñida que está la Casa Blanca al momento, y decía un periodista que quizás en los últimos 60 años no se había visto una carrera tan reñida como la que estamos viviendo. Y al final la pregunta que nos vamos a hacer es precisamente esa. Con los dos candidatos, ¿a cuál es mejor para el futuro de Costa Rica? Y en general, ¿cómo le va a ir a América Latina? Alguien decía en algún momento que es muy paradójico porque nuestra región es pobre, pero no tan pobre como en otros lugares del mundo. Es violenta, pero no tan violenta como lo que está pasando en otros lugares del mundo. Porque no nos estamos embarcando en guerras entre países. Eso marca una diferencia. Y eso obviamente que genera casi que un tema, unitema se le dice, solamente un tema, que es el de las drogas, que lo que genera después también el otro gran tema que es la migración. Pero voy a ponerlo en contexto, de inmediato para comenzar con las preguntas. Quiero que escuchen al al ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, a don Manuel Tovar, que lanzó hace algunos días una declaración de esas que yo creo que para la Cancillería suenan muy incómodas, porque expresó un criterio, estamos hablando del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, emitió un criterio en favor de Kamala Harris, como rival de Donald Trump. Dice que desde la campaña de Donald Trump hay señales altamente preocupantes. Y, bueno, mejor escuchémoslo. Un tema no menor, el tema del cambio electoral en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar, no lo sabemos. Y verdaderamente las señales enviadas por el candidato Trump y su equipo son altamente preocupantes. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué le sirve? A Costa Rica es un gobierno demócrata y no un gobierno republicano. No vemos nosotros tampoco a un Peter Navarro, que es el principal ideólogo comercial de Trump, haciendo lo mismo que hace Gina Raimondo, diciendo vengan a invertir a Costa Rica. En semiconductores estamos en una carrera, no nos podamos quedar, tenemos ventaja, pero es que si no avanzamos y damos pasos decididos a mejorar la competitividad de este país, nos van a alcanzar Panamá, Dominicana, cuidado El Salvador. Por eso nos hicimos la pregunta, en ese contexto, ¿con cuál de los dos candidatos nos va mejor? Y este es un criterio del ministro de Comercio Exterior, y quiero preguntarle primero a usted, Willy, para quien ve la política desde los Estados Unidos, que ha estado en muchos procesos electorales en los Estados Unidos, suena raro que un funcionario de primer nivel del gobierno de un país diga, es que nos gustaría mejor que ganara tal candidato. ¿Cómo lo ve usted? Eso es un error porque el ministro de gobierno tienen que mover una agenda país y llegan a Washington a conversar y a negociar tratados, sea de un partido o de otro. O sea, puede que un gobierno te dure 4 años y después venga otro, pero lo que es el tema de política país tiene que manejarse de esa manera, de país. O sea, si entendemos la historia de lo que ha sido la relación multilateral de Estados Unidos con la región, hace ya años que Estados Unidos no tiene una política coherente hacia la región, por algo muy sencillo, sus prioridades cambiaron. Vino la guerra de Irak, vinieron otros asuntos que cambiaron las prioridades de la política exterior de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos, por lo menos hacia Latinoamérica, está basado en 2 puntos muy claros, que es el tema comercial, y a Costa Rica por el CAFTA-RD, y está el tema de la seguridad regional, el tema de narcotráfico, el tema de terrorismo. En eso se ha basado la relación multilateral de Estados Unidos con la región. Pero de un ministro decir, bueno, porque Peter Navarro, que ahora mismo es irrelevante en ese sentido, y en lo que puede hacer una propia administración, vaya a tener una política que sea negativa hacia Costa Rica, no estamos entendiendo cómo se maneja la relación, y lo estamos haciendo de una manera preocupante, porque sería ingerir en cierta manera en un proceso electoral en los Estados Unidos. Entonces yo no creo que haya sido la mejor
mejor manera de manejarse el ministro en temas de unas elecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le conviene a Costa Rica con estas elecciones? Es que el candidato que llegue y se comience una relación importante basada en lo que han sido sus pronunciamientos en cuanto a política de Estado, que han sido muy pocas. O sea, recordemos que le preguntaron a la misma vicepresidenta que dentro de su política económica de los Estados Unidos, si el país estaba mejor ahora que hace 4 años, y no la puede contestar, porque en realidad es que no lo es. Entonces, si tú tienes esos problemas internos en el país, y entonces una persona de fuera comenzar a opinar de cosas que todavía ni siquiera han pasado, y ni siquiera están registrados en su política de la relación bilateral que quiera tener Estados Unidos con Costa Rica, nadie sabe cuál es. Entonces, querer pensar o parcializarte internamente es un problema. Claro, su visión, profesor Carlos Murillo, de una declaración como esa primero. Mira, coincido con Willy. Una cosa es que yo, como Carlos Murillo, externe mi opinión, y una muy distinta es que un ministro de gobierno la externe. Y el de comercio exterior. Precisamente, y recordemos que históricamente en Costa Rica ha habido una complejidad en manejar las relaciones exteriores comerciales por la división entre COMEX y Cancillería, que eso ha sido incluso de épocas de roce en donde el presidente de turno ha tenido que intervenir. Entonces, son desatinadas, y además hay que recordar que para los Estados Unidos, para cualquiera de los dos que asuma la presidencia en enero, hay temas de gran calado, y no son las relaciones comerciales con los países centroamericanos, que están reguladas en el contexto del DERE-CAFTA. O sea, es poco el margen que tiene quien ocupa la Casa Blanca para tomar decisiones en materia de política exterior. Ahora, que esto se enmarque en ese conflicto entre China y Estados Unidos por los microchips y por la alta tecnología es otra cosa. Yo no vería ni a Trump si ganara, ni a Harris si gana, entrando en una discusión directa sobre qué hacer con el comercio en Centroamérica. Incluso ni con los temas relevantes de crimen organizado o de seguridad. Pero o de porque no somos importantes, profe. El problema es que somos tan importantes como para romperse la cabeza a un presidente y decir, ¿qué vamos a hacer con el patio trasero? En este momento, claro que somos importantes, y no tanto por Centroamérica, sino porque hay una posición de China y Rusia muy relevante para los Estados Unidos, por ejemplo, con ese sistema de espionaje de Rusia en Nicaragua, o con la presencia de China en Centroamérica en el traspatio. Pero eso se enmarca en un plano de geopolítica global. Así es. Y recordemos que quien asuma en enero en la Casa Blanca va a encontrarse un mundo muy complejo. Pareciera que lo del Líbano se va a seguir complicando. Lo de Ucrania va para largo. Lo de Ucrania, Gaza, la posición de Irán, o sea, son temas de primer nivel en la agenda. Claro. Lo del comercio con Centroamérica no va a ser número uno. Yo no sé si esa parte, Willy, para complementar lo que dice el profesor, es que el mundo está tan complejo que ni nos voltean a mirar. Eso es lo que decía hace un momento. Les dejamos de ser prioridad como región dentro de la agenda de Estados Unidos porque sus prioridades cambiaron. La carrera interna en Estados Unidos es por un liderazgo de partido interno doméstico. Obviamente, eso que está pasando en Estados Unidos y la debilidad en cierto liderazgo, inclusive en el mismo gobierno, ha hecho que China y Rusia y otros adversarios se hayan posicionado de una manera importante en la región. O sea, en Cuba lo hemos visto, cómo llegaron los rusos a Cuba, aquí en Nicaragua, lo que está pasando con Venezuela. Entonces yo creo que las prioridades para Estados Unidos están en otro lugar, y como decía el profesor, la relación comercial que está ya metida de lo que es el CAFTA-RD, que es donde está el acuerdo comercial de Estados Unidos y los países de Centroamérica y República Dominicana, es como decir, es nuestra relación
comercial, la vamos a mantener ahí, se va a renegociar cada X tiempo y vamos a ver cómo va el asunto de los aranceles. Y por otro lado, vamos a ver el tema de narcotráfico y seguridad regional, que es lo que nos interesa a nosotros en Estados Unidos por el tema de la apertura de la frontera sur. Entonces yo creo que basado en eso sería mucho de lo que vamos a ver en cuanto a la agenda, pero geopolíticamente las prioridades de Estados Unidos están en otro Ahora, Henry, perdóname para agregar eso, me hace recordar, y tal vez Willy recuerde el nombre que voy a mencionar. Chris Arcos fue embajador de Estados Unidos en Honduras en la década de 1980. Así es. A inicios de este siglo, Chris me decía en una conversación privada en Washington, mire, nuestro problema con América Latina es que tenemos una política del bombero. Solo cuando nos avisan que hay un incendio, vamos. Así y es. lo apagamos y regresamos. Ajá. ¿No? Cuando regresan, y en este momento la parte comercial no es todavía un incendio en Centroamérica como para que digan volvamos a ver. Pero bueno, ustedes están centrando el análisis muy en el tema económico y en efecto, mientras hay una camisa de fuerza que se llama el acuerdo de comercial entre la región y Estados Unidos, digamos, eso no se va a modificar mucho. Sin embargo, hay un tema colateral que es realmente importante y en la campaña se ha visto que yo no sé hasta dónde es muy importante también, el tema migratorio. El tema, obviamente, que por la violencia en regiones y la situación política, la inestabilidad, por ejemplo, de Venezuela, que ha generado una migración tan alta, el tema también de lo que ha pasado con Colombia y la migración que también, producto de la violencia, está generando problemas en toda la región, ese es un tema. Es decir, si se convierte en tema político en Estados Unidos es porque ese tema que nosotros estamos alimentando desde América Latina les debe preocupar, ¿o no? Sí, primero, Willy. Sí, el tema migratorio es importantísimo, no por el tema de la pobreza o lo que esté pasando en los países que se vengan. Es importante, por lo menos para Estados Unidos, por el tema de la seguridad fronteriza. O sea, hemos visto los que han salido de Venezuela, el tema del Tren Aragua y otros sospechosos de terrorismo que han sido apresados en la frontera, es la preocupación por el lado migratorio, además de que los filtros ahora son muy pocos y cómo se ha abusado también el tema de los refugiados. Entonces yo creo que sí es importante desde ese punto de vista, del punto de vista de que hay problemas en los países de nosotros que han permitido o que han dado paso a una inmigración mucho más alta. Obviamente se necesita un incentivo y el incentivo es que la frontera ahora está muy poco vigilada en ese sentido y si llegas solamente dice que vienes como refugiado y te dejan entrar. Entonces esas dos vertientes es que se discuten a nivel político en las elecciones y mucha gente va a votar por eso. Entonces hay que entender esas dos dinámicas, lo que es porque el tema a nivel político en Estados Unidos de abrir la frontera, uno de los argumentos es, y es muy válido, es que recordemos que el poder el control del Congreso viene por los congresistas. Los congresistas se te suman cuando aumenta tu población en los distritos. Y si tú comienzas a enviar miles y miles de personas a los diferentes distritos, eso cambia internamente la nomenclatura de lo que es el Capitolio y te da más poder político. Claro, en ese sentido, profesor, por lo que dice Willy, es decir que el bombero llega hasta la frontera, pero no pasa. No, porque el incendio está en la frontera. Exactamente. Pero velo como lo plantea Willy. Es un tema de campaña que tampoco la Casa Blanca tiene un margen de maniobra tan grande. Y lo vimos en que la administración Biden tampoco cambió muchas de las políticas en materia migratoria, porque tampoco puede en ese juego de poder muy complejo, cuando las fuerzas en el Congreso están relativamente parejas, perder el apoyo de algunos de los estados fronterizos con México. Pero al elector en los Estados Unidos sí es un tema que le llama la atención. Sí. Ahora, va a haber un gran cambio si llegara Trump. Yo diría que no, hay una retórica diferente, pero tampoco es que van a cambiar mucho las cosas. Ya hay políticas establecidas como los convenios con Panamá y Costa Rica para que desde aquí se retornen a esos migrantes que logran llegar hasta Costa Rica, a Venezuela, Colombia o algún país de origen. Y el tema es, Enrique, que hay muchas regulaciones y leyes que no se aplican, y el problema. Porque si nos vamos o sea, cuando entra esta administración, existía el te quedas en México, aquella resolución que se logra porque Trump le dice a López Obrador,
fíjate, no existe un puente de Guatemala a la frontera con Estados Unidos, tiene que pasar por México. Y entonces, si tú no nos ayudas en tu frontera sur, nosotros te vamos a poner tarifas de 100% a los productos de importación, lo cual forzó a López Obrador a enviar cientos de miles de soldados a la frontera. Entonces, sí hubieron regulaciones que por orden ejecutiva se quitaron. Y obviamente tenía su propósito. Ahora, el otro escenario es entonces, sobre el mismo tema migratorio, las expresiones de los dos candidatos, quizás una que escuchamos en estos días tiene que ver con lo que dijo el candidato republicano frente a lo que llaman las ciudades santuario. Primero escuchemos al expresidente norteamericano. Anuncio un nuevo plan para acabar todas las ciudades santuario en Carolina del Norte y en todo nuestro país. No más santuarios. Tío Sam, ¿estás de acuerdo? Tío Sam está de acuerdo. Tenía la sensación de que lo estarías, ¿verdad? Eres genial. Tan pronto como asuma la presidencia, enviaremos de inmediato las fuerzas federales a cada ciudad que esté fallando, que son muchas, para entregar a los criminales extranjeros. Y cazaremos y capturaremos a cada miembro de pandilla, traficante de drogas, violador, asesino, inmigrante criminal que esté siendo albergado ilegalmente. Ciudades santuario, Willy, ¿eso qué es? Las ciudades santuario son las ciudades en las cuales se le permite la permanencia a personas que han violado la ley migratoria, que tienen antecedentes penales. Entonces, bajo la ley, tú capturas a esta persona, tiene que entregárselo a ICE, que es la oficina que se encarga de la deportación. La ciudad santuario lo que hace es que le prohíbe a las autoridades locales no entregar ni darle información a los agentes federales de estas personas que están de manera irregular, que han cometido crímenes, que están en sus ciudades. Es un trato especial. Entonces, es como te protegemos, si te vienes para acá, no importa lo que tú has hecho, no te vamos a entregar a ICE. ¿Y qué interés tiene esa ciudad de tenerlo? Hay un tema político interno, o sea, cuando tú, el debate de decir, bueno, si tú haces estas cosas y apoyas este punto de vista ideológico, tú eres racista, que esa es más o menos la discusión. Ajá. O sea, y si no, entonces tú eres una persona que eres muy humano, lo cubre, le da beneficios a personas que están de manera irregular y muchos de ellos que han cometido crímenes. ¿Por qué a Donald Trump sigue haciendo y hablando de ese mensaje? Porque lamentablemente la delincuencia y el crimen en estas ciudades se ha disparado. Y entonces es un discurso que tiene resonancia y resuena con esta gente que dice, o sea, yo no puedo salir a mi supermercado, yo voy a la farmacia y todos los productos están encerrados con llave porque el tema de la delincuencia y los robos. Entonces, cuando él habla de eso, ese discurso le llega a mucha gente de su base, porque dice, entonces ese es el gran problema, es verlo desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista de cómo se aplican las leyes, no solamente migratorias, sino en ciudades santuarias. La pregunta es, profesor Carlos, si eso le da votos a Trump. Sí, yo creo que sin duda hay un sector todavía en algunos estados que le preocupa mucho la situación y que acepta ese argumento que estadísticamente no es demostrable, porque no necesariamente la condición de inmigrante genera violencia ni la pobreza genera violencia. Sí, la frontera con la estigmatización es muy poquita. Sí. Claro, pero en los Estados Unidos, tal vez desde aquí, uno no lo entiende tanto, ese concepto de grupo étnico o de racismo, para simplificarlo, que a mí no me gusta usar el término, pero cuando uno ha pasado o vivido en Estados Unidos y le dicen de cuál raza es, y uno tiene que escoger una de las opciones, sí es relevante. Así es. ¿Verdad? Y por ejemplo, yo viví 4 años en Miami y en la década de 1990 y había algunos barrios muy problemáticos en donde siempre se relacionaba que la criminalidad en esos barrios estaba vinculada por ser barrios en donde había un número de inmigrantes muy elevado. Entonces, hay un estereotipo que atrae votos y que en los Estados Unidos sin duda es importante. Sí, y es un tema importante lo que dice el profesor, porque yo crecí en Miami, viví en Miami, o sea, de los 80, los tiempos de la madrina y todo eso, y obviamente el tema de la criminalidad en ese momento generado por los carteles de las drogas colombianos
era lo que se le decía, bueno, pero son los inmigrantes que llegan, son los colombianos, porque recordemos que Miami era una ciudad de retiro, donde iba la gente a retirarse, no es el Miami que hoy existe. Entonces, cuando esa mafia comenzó a generar los problemas en el sur de la Florida, donde el dinero de la droga construye todo el nuevo downtown de Miami, y entonces comienza a aumentar los crímenes y asesinatos, es cuando el expresidente Bush envía a los federales entonces detrás de estos de cabecilla de carteles. Entonces, claro, y hay que decir, Willy, discúlpame el paréntesis, ya que lo está mencionando, es ahí cuando están haciendo el cartel de Medellín, cuando Pablo Escobar está adquiriendo todo el poder que luego adquirió. Así es, y ahí estaba, y quien manejaba todo ese mercado era la famosa madrina, Griselda, en Miami, y eso hizo mucho estrago, porque yo viví esos tiempos. Entonces yo creo que no nos ha ayudado como latinos también ese tipo de cosas en la narrativa nacional. Entonces Trump, y otra cosa que hay que entender, que lo que decía el profesor, la audiencia o el país está tan polarizado que antes nosotros hacíamos los cálculos a nivel de intención de voto en Estados Unidos de que un 32% iba a votar republicano, no importara quién, y 32% iba a votar demócrata, no importara quién, y el otro 19-20% era el independiente. Pero eso se ha ido achicando y ya el voto independiente es tal vez el 3%. Ajá. Entonces vivimos en una sociedad completamente polarizada. Bueno, no sé si entonces enfoqué bien mis dos invitados, profesor y Willy, si migración es el tema, si es gran tema, si impacta mucho el proceso electoral como se está cumpliendo hasta el momento, o es muy colateral. No, yo creo que tiene, por la construcción de esas narrativas en el discurso político, es relevante. En algunos estados es mucho más que en otros, ¿verdad? Y yo he recorrido desde San Diego hasta Texas, la frontera casi en paralelo, y la experiencia de cada uno de los estados, o sea, de California, Arizona, Nuevo México y Texas, tienes particularidades que desde afuera tal vez uno no los ve, y cómo reacciona la gente es muy distinta. Ver, por ejemplo, en la frontera entre San Diego y Tijuana, cómo la gente a cada lado se acerca hasta la barrera y hasta pasa un teléfono, etcétera. Pero cuando yo me acerqué en El Paso a la frontera, casi de inmediato aparece una patrulla para preguntarme qué estaba haciendo ahí. Entonces, eso tiene peso, y recordemos que, a diferencia casi que del resto del mundo, por la conformación de la estructura electoral y del colegio electoral en los Estados Unidos, el voto en cada uno de los estados tiene un peso significativo. Así que sin duda el tema migratorio está en la agenda de campaña. Voy a cumplir un compromiso, vamos a cumplir un corte rápidamente y regresamos, porque a partir de este tema me gustaría con ustedes recorrer el mapa que en las últimas horas ha publicado de nuevo The New York Times sobre el comportamiento estado por estado, y llama mucho la atención que el comportamiento ha sido muy similar durante los últimos días, pese a debate, pese al atentado a Donald Trump, al frustrado atentado contra Donald Trump, los dos. Pese a eso, el comportamiento en las encuestas, la línea de los dos candidatos está muy pegada, ninguno se despega del otro. Es muy llamativo eso, y me gustaría que con ustedes podamos entenderlo un poco más. Ya regresamos. Lo que quiere decir que la pasamos bien, y aprendimos muchas cosas. Willy Lora, ¿verdad que cuando uno escucha a Springsteen piensa en Estados Unidos? ¿No? ¿Y cómo? El jefe, como dicen, el boss. Sí. No, ¿qué te digo? Ha sido un programa interesantísimo. Yo en el segmento anterior hablamos del tema migratorio, y quería dejar un punto también, antes de pasar a la pregunta que nos dejaste, es que el voto en los Estados Unidos, o las prioridades por el voto, inmigración, no es el número uno, porque dentro de los mismos hispanos y los votantes anglosajones y afroamericanos, las prioridades y las preocupaciones son las mismas: el desempleo, la economía, la seguridad. O sea, el tema migratorio es como el 8 en la lista de prioridades. Pero ¿qué pasa? El voto migratorio o el tema migratorio se busca o se genera, o se habla, o se discute para ese voto emocional de la comunidad hispana. O sea, porque pensemos, en Estados Unidos hay 15 o 16 millones de indocumentados, como le dicen, inclusive dicen que hay más ahora con lo último que han entrado. Esos ninguno pueden votar.
Entonces, pero sí se hace referencia y se habla de ellos y se habla de los 15, de los 20 millones, pero no tienen un impacto real en la votación. Sí tiene un impacto real la emoción que se mueven los familiares que sí pueden votar cuando se toma se toma el tema migratorio, pero no es que sea esa prioridad. Willy Lora es periodista ejecutivo de medios de comunicación que ha estado con CNN, con las principales cadenas de televisión en los Estados Unidos, que ha sido parte también de la estructura de debates políticos y transmisiones internacionales como transmisiones desde Irak, desde Afganistán, una experiencia muy amplia en este tema de coberturas especiales y en el tema político pues no se diga, junto al profesor Carlos Murillo, nuestro invitado hoy de Relaciones Internacionales con énfasis en negocios internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica y también de Gobierno y Política Pública de la Universidad de Costa Rica. Los dos invitados hoy para hablar de este proceso electoral en los Estados Unidos. En la primera parte abordábamos básicamente el impacto que tenga para nuestra región, gane quien gane, si va a ganar Kamala Harris o va a ganar Donald Trump. Que a propósito, Kamala Harris volvió a insistir en las últimas horas en la necesidad de un nuevo debate, retando a Donald Trump para que se vuelva a sentar en un debate. Trump ya respondió, conmigo no cuente. ¿Qué dijo Kamala? Que se una a mí en el escenario del debate, tengamos otro debate. Hay más de qué hablar y los votantes de Estados Unidos merecen escuchar las conversaciones que creo que deberíamos tener con substancia sobre cuestiones de política. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es mi plan? Deberíamos tener otro debate antes del día de las elecciones. El tema ya fue superado entonces, porque si Donald Trump dice a mí no me interesa, no me interesa. Y ahí queda, punto final. Lo gracioso del tema es que bueno, ya las elecciones ya se comenzó a votar adelantadamente en Estados Unidos, lo cual le hace muy difícil tener un debate, pero ella quiere debatir en un escenario familiar al de ABC, o sea, la cadena ABC, que eran 3 personas en contra de 1. Y Donald Trump no se va a poner a eso. O sea, yo creo que si ella quisiese un debate real, debiera de ir con Megyn Kelly a la plataforma de X, que tiene 10 veces la cantidad de audiencia que tienen los canales tradicionales, y hacerlo, pero ella no lo va a hacer, porque no va a tener las mismas facilidades y ayuda. Además, ella hable que vamos a debatir nuestro plan. Ella no ha presentado un plan coherente. Déjenme hacer un paréntesis en eso que usted está diciendo, Willy, un paréntesis en todo lo que vamos a analizar, es mucha gente, van a analizar ustedes hacia adelante, un paréntesis en ese sentido de lo que está diciendo Willy. Lo triste de todo ese escenario es que usted ya identifica qué cadena de televisión apoya a Trump y qué cadena de televisión apoya a Kamala Harris. Entonces, obviamente, si Trump va y se mete en CBS o en CNN, le va a ir mal. Claro, lo mismo. Y al revés. Y al revés. Y Kamala va y se mete a Fox. Exactamente. Entonces, es algo increíble de que se haya perdido la confianza en una industria que es un poder que fiscaliza el poder político y que hayan sido partícipes claramente en los últimos años de una discusión política. O sea, apegarse a una ideología política por el hecho X o Y no le sirven en nada a la industria. La industria de los medios, dice usted. O sea, es una cuestión de que nos quita toda la credibilidad, y entonces ha forzado a mucha gente a ir a buscar información en redes sociales, sea ventilada o no sea ventilada, pero se van a buscar información a otros sitios. Claro, esa parte es triste del panorama, ¿verdad? Yo creo que ahí, y no es para hoy, ese es un tema a nivel global que hay que analizar, porque era muy distinto aquella época en donde uno podía decir, si yo quiero ver un medio escrito más hacia demócratas, voy y leo el New York Times o el Washington Post, un poco más hacia el bando contrario, pero no estaban casados definitivamente y aceptaban tan descaradamente como hoy en día. Claro que sí. Y entonces el problema es que caemos en la manipulación de la información y que a uno mismo le cuesta a veces determinar si lo que está leyendo no tiene un sesgo muy marcado. Por eso las encuestas son peligrosas, ¿no? Sí. Las encuestas es como los chorizos. Es bueno comerlos, pero no ver cómo los hacen. No, pero es fundamental. Sí. Te digo porque nosotros en el Observatorio del Desarrollo ya no estamos trabajando por razones de presupuesto, pero teníamos 2 años de hacer encuestas 3 veces al año sobre opinión respecto a la gestión del gobierno. Y la conformación de la muestra es fundamental. Sí, es. Si yo quiero obtener un resultado,
no estoy alterando la respuesta, lo que hago es conformar una muestra en una zona en donde sé de antemano que hay una tendencia a favorecer alguna línea. Eso ocurre también en Costa Rica. Si yo quiero ver cómo se comporta ciertas tendencias, me quedo con una muestra de mayor peso en el área metropolitana, no me voy a las costas. O puedo invertir el asunto y me voy a las costas y sé que voy a obtener. Entonces, el conocer cómo se diseñó la muestra y cuáles son las preguntas y la composición incluso etaria de esa muestra es fundamental. Es que yo no sé si se lo escuché a Willy o en algún momento, es que hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Los números no son tantos. Yo he mandado a hacer encuestas, me he movido en encuestas políticas por muchísimos años y la realidad es que una encuesta refleja lo que quiere que la paga. O sea, como decía el profesor, y por eso te decía fuera del aire hace un momento que no es coincidencia que los mismos canales salgan con las mismas encuestas y con casi el mismo resultado. Y por eso te dice, que están parejos en todas partes. Eso es literalmente imposible. Te voy a decir por qué. Porque la vicepresidenta tenía un nivel de aprobación hace un mes y medio, 2 meses que comenzó, de un 28%. Y ahora está en un 50% de aprobación. Entonces tú tienes que pensar, o te hicieron los medios ese trabajo de llevarte a un 50%, o te están cocinando los números, porque no ha pasado nada de gran envergadura que te lleve de un 28% de aprobación a un 50%. No, pero Willy, ¿el debate no ayudó? No, mira, el debate, al principio la gente le puso mucha atención. Después que comenzó a salir la información de cómo hubo conversaciones sobre los temas con la vicepresidenta, cómo los presentadores se hicieron partícipe del debate, que hubo un momento que el mismo el presidente le dijo, pero yo estoy debatiendo con 3, no con 1. O sea, eso a la gente no le cayó muy bien. Por eso los números no se movieron mucho. Información veraz. Yo le dije, no lean un solo medio, no vean un solo medio. Lean varios y la verdad va a estar ahí en el medio. Pero lo que pasa es que da pena en el estado en que están los medios ahora. Entonces, profesor, dígame. Y eso es un problema para uno, porque no alcanza la mañana para comenzar a leer respecto a esto que estamos hablando, comenzar con el New York Times, Washington Post, váyase hasta la otra costa, al Los Angeles Times, y vea en el medio, porque al final, efectivamente, ¿cuál puede ser un pequeño reflejo de la realidad? La esencia de 6, 7 medios que leí. Sí. Y no me vaya, y si me voy, sí, pero no hay tiempo para a redes. Exactamente. Pero entonces, a ver, vamos a ver. La que he escogido para leer es la del New York Times. En efecto, muy cercano a los demócratas y muy lejano a la realidad en muchos casos de Donald Trump. Pero a ver, y ustedes me ayudan, por favor, y Willy, que también ha estado muy pendiente de esta situación, especialmente estado por estado. Sí. Pero todos los estados, tengo aquí Carolina del Norte, está empate. O sea, no hay cómo, empate. Nevada, empate, según esta última encuesta, según este mismo sondeo. Arizona, hay una diferencia, 49 por Trump y 47 por Kamala. Pensilvania está arriba Kamala, 49%, pero esa es la diferencia más. No superan los 3 puntos de lado y lado. Georgia, Wisconsin y Michigan. Pero es que tú te vas a contestar tú mismo. ¿Cuál es el margen de error de las encuestas? Ajá. Es que eso sí es lo mismo. Es un elemento importante. Más o menos 3%. O sea, en general, es que ninguno supera el 3%. Exactamente. Entonces, ¿qué te contesta eso? De que te están diciendo que los dos están empatados, lo cual es imposible en los estados péndulos, y cuando te vas a buscar el sample o el ejemplo que se está tomando de estas encuestas, te vas a dar cuenta de que el porcentaje encuestado del lado demócrata es mucho más alto. Entonces, que el republicano. ¿usted no cree, Willy, que la campaña esté muy pareja? No. O sea, hay diferencias marcadas. O sea, hay estados, como yo decía, que están definidos y hay otras que están marcadas. O sea, al presidente Trump, en las últimas de universidad que leí, no de los networks, estaba arriba en Carolina del Norte como con 4 puntos, en Arizona estaba arriba como 3 puntos o 4 puntos. O sea, no es tan cerrada como te la quieren pintar. De que son competitivos, sí, son estados competitivos que van a dictar quién gana las elecciones, pero profesor, no son tan un 50-50. Profesor Carlos Murillo, ¿usted cree que el movimiento de lo que falta, es que cuántos días estamos hablando? ¿Octubre?
Sí, octubre es el mes clave, claro. un mes y menos de 2 semanas. Días. O sea, menos de 5 7 semanas. Que el comportamiento electoral varíe mucho, es decir, que logre Trump acaparar más votos o conquistar más votos. Kamala Harris, en la campaña para tratar de llevarse los jóvenes que crean en que ella representa una nueva generación, no sé. ¿Hay capacidad de esa conquista ahora? No, claro que algo que no entendemos desde Costa Rica, que es toda la estrategia de campaña, porque no estamos acostumbrados a ver a todos esos equipos, el equipo a nivel nacional, el equipo en cada uno de los estados. Aquí nosotros pensamos a nivel, no solo por pequeño país, sino en muchos países, es una proyección nacional. En los Estados Unidos no funciona una proyección nacional por la conformación del colegio electoral. Ese es todo un cuento que tenemos que explicar un día aquí. Ese sería un programa de Exactamente. Sí, un programa entero. Yo creo que a no ser que pase, y lo decía hoy el New York Times, octubre va a ser un mes clave para los dos equipos de campaña. Y Harris tiene un pequeño detalle que no hay que perder de vista. Es la vicepresidenta. Exacto. Tiene que atender en esta y la próxima semana a un montón de visitantes a la Asamblea General de Naciones Unidas. Tendrá que tomar alguna posición, y ya solo el caso de Ucrania con Zelensky tendrá esta semana que decirle algo, y le va a ser muy difícil mantener una posición de lo que en relaciones internacionales llamamos un balance escorado, de eso cuando los barcos para enfrentar algunas oleajes alto no entra de frente, sino que se inclina un poco para soportar el golpe. Ahí va a estar un elemento clave. Pero yo creo que ya las fuerzas están más o menos decididas. Y la otra cosa que pasa siempre en las elecciones de Estados Unidos le llaman la sorpresa de octubre. The October Surprise. ¿Eso qué es? Siempre es una historia muy muy negativa sobre un candidato u otro. Es algo que se tiene escondido, es algo que sacan en octubre, porque como decíamos, queda poco tiempo y estamos en la recta final de que salga algo que pueda persuadir el votante de un lado a otro, y por eso se le llama la sorpresa de octubre. Siempre sale algo en las elecciones. Algo en contra de alguno de los dos. Algo en contra de uno de los dos, o muy favorable para el otro. Sí. Entonces, y recuerden que en la política 2 semanas son una eternidad. O sea, las cosas te pueden cambiar, y más en Estados Unidos, donde se gastan miles y miles, o sea, estamos hablando de millones de dólares en publicidad y en comerciales y demás, y te pueden revertir en un estado importante una elección, porque inclusive para ambos candidatos, el que gane Pensilvania de cualquiera de los dos tiene casi asegurada la presidencia. Y por eso se han gastado tanto tiempo en Pensilvania, y donde la vicepresidenta ha tenido muchos problemas, porque ha dado varios discursos contradictorios con el tema de que se apoya o no el tema de fracking, que es muy importante, es la base de la empleomanía del Estado. Entonces yo creo que puede llegar la sorpresa en octubre, que salga o se diga algo, pero sí, como decía el profesor y como decía hace un momento, ya la polarización está a un punto tal que va a ser muy poco que ese péndulo se vire de un lado o del otro. Tendría que pasar algo muy grande. Algo muy grande. Sí. Y, Henry, lo que dice Willy, no necesariamente es que cambien, o sea, que yo apoyo hoy a uno y mañana apoyo a otro a partir de esa sorpresa. Es que dejo de ir a votar. Exacto. Y eso es fundamental cuando comenzamos a ver los distritos electorales, porque puede cambiar el balance, y no necesariamente es una cuestión de millones de votos. Puede cambiar el balance cuando algunos estados, Pensilvania y un par más, se inclinen en uno u otro lado. Hay que recordar que Gore perdió las elecciones en Estados Unidos por 537 votos en la Florida. Claro. Que, o sea, yo estuve involucrado desde el punto de vista periodístico cubriendo la campaña de Gore, y me acuerdo que la noche de las elecciones, cuando él llamó al expresidente Bush para felicitarlo que había ganado las elecciones, salimos en caravana donde él iba a dar el discurso de aceptación de que había perdido, y a mediado de camino lo llama el secretario de Estado de la Florida, un demócrata en ese momento, y le dice: oye, sé que perdimos, pero no te des por vencido todavía, que podemos buscar los votos. Y nosotros, la caravana se devolvió, el ex vicepresidente Gore llamó al presidente Bush y le dijo: lo que te dije que te felicitaba ya no va, nosotros vamos a pelear esto.
y de ahí fue que vino aquel famoso pleito en la Florida, claro. Y nosotros volvimos a la Florida unas 20 veces a contar los votos y perdió, pero se hizo, o sea, para mí esos fueron los puntos más importantes de la historia política de Estados Unidos, en donde comenzó esta división política que se vive hoy, porque se le comenzó a llamar al expresidente ilegítimo, sí. Esa división profunda que comenzó desde ahí, que hoy la seguimos viviendo, viene desde ese tiempo. Y recordar, Willy, el caso de que Hillary Clinton que gana. El voto popular, pero pierde el colegio electoral. Y para eso es el próximo programa, para entender. No, claro, entender eso. Es que iba a decir eso. Eso es tan complejo de comprenderlo, porque nosotros estamos acostumbrados a que el que tenga la mayoría de votos ganó. Sí, yo le dejo la tarea. O sea, el primer error es pensar que Estados Unidos es una democracia. Estados Unidos es una república constituida. Y esos parámetros son diferentes a lo que nosotros tenemos en la región. Son estados dentro de un gran estado. Exactamente. Entonces eso hay que entenderlo. Bueno, sí. Pero ese ejercicio hay que hacerlo, Willy. Sí, claro. De enseñar, de acostumbrarnos. Porque en general no ocurre prácticamente en ningún otro país en el mundo de que se dé esa situación. Porque puede ser que haya elecciones congresionales que sí son conformadas por provincias, estados, departamentos, etcétera, pero la elección del jefe de Estado o de gobierno, por ejemplo en Francia, es a nivel nacional. No la elección para el Parlamento. Porque por la diferencia de la nomenclatura de cómo está hecho el país. Francia, en su democracia, es el voto general. Estados Unidos lo hacen república por varias razones, pero la principal es que si fuese el voto, porque otra cosa, para ganar el voto popular, para ganar el voto del colegio electoral, tienes que ganar el voto popular del Estado. Y el Estado tiene un peso del voto del colegio electoral por la cantidad de población que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, bueno, yo voy a poner mi estrategia política para irme detrás del voto popular, te pasa lo que le pasó a Hillary Clinton. Cuando tú dices, mi estrategia es ir a ganar el voto del colegio electoral, te pasa lo que pasó a Trump, que ganó. ¿Por qué? Porque la estrategia fue basada en el juego real. Yo tengo que ganar el voto del colegio electoral, pero eso es... Sí, pero no se me adelante. No, y además porque en ¿cuánto nos queda? 3, 4 minutos no vamos a decir mayor cosa y no vamos a aprender nada. Pero realmente eso tenemos que aprenderlo antes incluso del proceso como tal, para que cuando el oyente escuche que el colegio electoral, que tal estado con tantos representantes, el voto popular, comprenda de qué estamos hablando. Yo creo que eso lo vamos a hacer. Muy buen ejercicio. Déjeme preguntarle algo, Willy, de la experiencia periodística. La intensidad que se vive al interior de una campaña debe ser a 1000 por hora. Son 18 horas de trabajo, comes en lugares diferentes, duermes en lugares diferentes, te cambia el hábito de todo. Para mí fueron 18 meses, por lo menos la campaña de Obama, que me tocó la última estar embedded, como dicen allá, fueron 18 meses que no paramos. Eso era un avión para arriba y para abajo. Terminamos en Chicago y de ahí fue que vine a descansar algo, pero es muy intenso porque son campañas donde es el día a día, muchísimos eventos y son muchos estados, son muchas ciudades. Pero espectacular, ¿o no? Sí, es una experiencia profesional increíble. O sea, por eso te digo, cuando hablo, te puedo decir que no creo en una encuesta o no creo en esto, te lo digo porque lo he vivido y sé cómo se hacen las cosas. Sí, y profesor, cuando uno habla de procesos electorales, y esto a usted se le ven los ojos, le apasiona hablar de estos temas, es el gusto de saber que uno es un asistente a la historia, la está viendo de frente. Claro, y es que el proceso electoral estadounidense es muy, muy interesante, porque a mí me ha pasado de estar un par de meses antes de unas elecciones en Washington y que me lleguen a decir, lo inscribimos. Y yo tengo, por de esas cosas vueltas de la vida, registrado mi Social Security nombre. Entonces me dicen, pero si usted lo tiene, lo podemos inscribir. No, yo no soy ciudadano, ni siquiera soy residente. Pero uno está acostumbrado a que no importa si le preguntan o no, uno sabe en Costa Rica que va a votar si tiene 18 años. Y punto. Y punto. Pero esa no es la lógica. Además, uno habla de partido demócrata y republicano, pero en realidad es un conjunto de partidos con dinámicas muy diferentes. Entonces, es un proceso
que hay que vivirlo Interesante. ahí para entender cómo es ese proceso electoral en los Estados Unidos. Qué Y interesante. entender y conocer todos los temas que se tocan por ciudades, porque las ciudades y los estados tienen prioridades de cuáles son las cosas que le interesan. Entonces, como candidato, como periodista, tú tienes que estar al tanto de todos esos temas para tú poder informar de una manera eficiente. Bueno, Willy, se nos viene encima una transmisión enorme, de eso vamos a hablar también una mañana. Así es. Porque viene una transmisión muy grande del Grupo Extra, de televisión, de radio, del periódico, a nivel digital, muy, muy grande, 360, con enviados especiales y un trabajo que estamos preparando que creo que les va a gustar. Así es, yo creo que el Grupo Extra va a romper una barrera que no se había hecho en Costa Rica. Estamos muy contentos de que eso vaya a pasar. Ojalá, Dios quiera. Willy, gracias. Gracias por la invitación. Willy Lora, hoy periodista con nosotros en Asiento Extra. Profesor Carlos Murillo, que me le vaya muy bien. Gracias y un placer como siempre, Henry. Y buenas noches para quienes nos ven también en la repetición a través del canal 42 a las 8 de la noche. A ustedes, gracias, que pasen una feliz tarde. Gracias por haber estado en Asiento Extra.